Hola, en este vídeo vamos a hablar de meteoritos, meteoroides, bólidos, bolas de fuego, lluvia de estrellas, todo esto motivado un poco porque ha pasado hace poco la lluvia de estrellas de las Perseidas. Hemos hecho un video explicando esto, pero me han preguntado varias veces sobre el tema de los meteoritos y los meteoroides. Entonces voy a hacer dos videos explicando los principales conceptos que hay, y me gustó este título: Meteoritos y meteoroides, un nuevo grupo de rock, que juega con la traducción de la palabra rock y la música rock. Vamos allá. ¿Cuál es la motivación de esta charla? Cada tanto vemos un bólido, una estrella fugaz muy grande que entra en la atmósfera, y aquí en España tenemos una red de detección de estos meteoroides que se puede ver en la entrada y en algunos de los casos intentar encontrar ese material. Entonces, una de las filmaciones que vemos es la caída de este objeto, como pueden ver aquí, que está filmado por una cámara. Sigan la parte central. Las dos proyecciones a su lado es un efecto óptico de la cámara para intentar detectar otro tipo de información, pero lo que nos tenemos que quedar nosotros es con esta entrada, con este bólido súper brillante que cada tanto se ve en el cielo. En algunos casos, muy pocos, se puede detectar el sonido de esa caída. En uno de esos casos es el caso del bólido de Chelyabinsk en Rusia, donde cayó ese gran objeto, y como fue filmado por muchas cámaras, se hizo bastante popular. Aquí pueden ver la entrada de ese objeto. El objeto tenía unos 10 metros de diámetro y pueden ver el gran efecto que causó en la atmósfera. En este segundo video les voy a dejar con el sonido colocado, porque es muy impresionante el ruido que hace cuando explota. Imagínense que ustedes salen a la calle, ven una de estas nubes en el cielo, y después pasa lo siguiente. El hombre este se asoma a la calle, ve esto, lo filma, y luego escucha esto, y ve esas explosiones en los edificios. Bueno, esto es la onda de choque cuando se rompen las piezas de ese bólido a unos 40, 50. Escuchen, son varios ruidos, como varias explosiones. Y bueno, los comentarios en ruso del pobre hombre, que se asustó bastante. Esto fue muy famoso, este evento, porque rompió muchísimos vidrios y causó muchísimo caos. El ruido es la explosión a unos 40 kilómetros de altura de estos objetos que se va rompiendo y van cayendo. Entonces, antes que nada, vamos a definir las cosas, que esto causa siempre mucha confusión. Un meteoroide es el objeto que está en el espacio y es un asteroide mucho más pequeñito, simplemente así. Un meteoro es el fenómeno luminoso, no hay ningún objeto aquí, es solamente el fenómeno luminoso en la atmósfera, producido por la entrada de este objeto y por la fricción que produce y la luz que produce a medida que va entrando. Pero es el fenómeno luminoso, el meteoro. Una bola de fuego o un bólido, que viene del inglés fireball, presta a confusiones. No hay fuego, no es una bola de fuego, es simplemente nosotros vemos una luminosidad muy grande en la luz y lo interpretamos como esa bola de fuego, pero es una mala traducción. Es un meteoro muy brillante, simplemente. Y un meteorito es el objeto que ya ha entrado en la atmósfera y se encuentra en el suelo. O sea que, aparte de haberlo visto, yo necesito haberlo encontrado al trozo de piedra para llamarlo meteorito. Una vez que hemos definido todos estos tipos de diferentes fases que tiene el objeto cuando entra, vamos allá. Aquí tenemos un mapa de los eventos a nivel mundial. Y aquí podemos ver que la distribución de la entrada de los objetos, como era de esperarse, es bastante homogénea en toda la Tierra.
Esto es un mapa de todos los eventos entre 1994 y 2013 en la entrada a la atmósfera de la Tierra. En amarillo, los que suceden durante el día, que suelen ser más brillantes, por eso se ven durante el día, y en azul, los que suceden durante la noche. Aquí podemos ver el tamaño del punto, tiene que ver con la energía liberada por ese objeto. Cuanto más grande el punto, más luminoso fue ese evento. Pero una de las cosas principales que dice este mapa es que no hay una zona particularmente propensa, elegible para que caigan meteoritos. No todos caen en Nueva York, por ejemplo. ¿Y dónde encontramos esos objetos? ¿Por qué encontramos los objetos más que nada en la Antártida? Bueno, esto tiene una explicación muy simple. Los objetos son más fáciles de encontrar en la Antártida simplemente porque hay poca gente, porque tenemos una capa de hielo y entonces el contraste, que los meteoritos suelen ser negros porque se han quemado, tuvieron fricción en la atmósfera y suelen ser de este color negro, se suelen encontrar más fácilmente en la Antártida y se han hecho campañas específicas para buscar meteoritos en la Antártida. Luego, en el norte de África, más que nada porque hay un desierto, que estamos hablando del desierto del Sahara, por los mismos motivos. Hay poca gente y el contraste suele ser alto y fácil de encontrar un meteorito. Luego en Oman y en Norteamérica. Pero esto es una cuestión de campañas dedicadas a este tipo de búsqueda de meteoritos. Entonces, los meteoritos los podemos clasificar más que nada en dos grandes grupos, los no diferenciados y los diferenciados. Los no diferenciados son los que, como les contaba en un video anterior, los que no han sufrido mucha alteración térmica. Y la mayoría de ellos son rocosos y son el 86% de los meteoritos que se encuentran en la Tierra son estas condritas. Las condritas se pueden nuevamente subdividir en condritas carbonáceas y en condritas ordinarias. Si nos vamos al otro lado del gráfico, en los meteoritos diferenciados, estos los podemos dividir en rocosos, rocosos metálicos y metálicos. Y esto tiene que ver más que nada en qué parte de la diferenciación del objeto diferenciado, de qué parte proviene este meteorito, si del núcleo, del manto o de la corteza. Entonces, si es una rocosos, el 8% de todos los meteoritos son las acondritas, y las más famosas son las que vienen de Vesta. Entre los metálicos rocosos, los siderolitos, que es el 1% de todos los meteoritos encontrados, muy poquitos, son los que están en la región de interfase entre el núcleo del objeto diferenciado y el manto. Y los metálicos completamente, que son el 5% de los meteoritos encontrados, que son parte de ese núcleo diferenciado. Imagínense que hay que diferenciar ese objeto y luego romperlo completamente para poder obtener este tipo de meteoritos. Entonces, los meteoritos rocosos los podemos dividir en condritas y en acondritas, que son las pequeñas. Fíjense que el 95% de los rocosos son condritas y el 5%, en torno al 5% son las acondritas. De las condritas las podemos separar en ordinarias, que luego se separan en L, L y H, y las otras, las condritas carbonáceas, que son el 70% de aquellas donde están las enstatitas, que son otro grupo de meteoritos. Luego tenemos las acondritas, que son el 5% de los meteoritos rocosos, son los famosos jaguardites, diogenites y eucrites, que son los que vienen del asteroide Vesta. Aquí tenemos un gráfico de dónde vendrían estos diferentes tipos de asteroides y meteoritos, ¿no? Un asteroide tipo C quiere decir que es de condritas, entonces de ahí proviene un meteorito condrito. Si esto continúa creciendo y se comienza a diferenciar, si ese fragmento viene del núcleo metálico de este objeto, tendríamos nosotros un meteorito metálico.
Si en cambio ya tenemos una separación mucho más completa, donde diferenciamos el núcleo, el manto y la corteza, podemos encontrar las palacitas que vienen de la fase intermedia entre el núcleo y el manto, los meteoritos acondritos que vienen de la corteza de ese objeto diferenciado, y un meteorito metálico que vendría del núcleo de ese objeto diferenciado. ¿Dónde buscamos estos meteoritos? ¿Cómo podemos hacer para encontrar estos meteoritos? Bueno, esto es lo que vemos con nuestras cámaras. Recuerden que solo vemos esto. Este es un efecto óptico que no nos debería importar, pero lo que vemos nosotros es este tipo de evento en las cámaras cuando vemos el cielo, y si tenemos 3 de estas cámaras podemos hacer una triangulación y podemos definir de dónde proviene este objeto. Aquí en esta web, toroides.net, podemos ver. Teniendo varias de estas filmaciones, podemos hacer una reconstrucción 3D de la entrada de ese objeto. En este caso, cae cerca de Granada, donde nosotros estamos aquí, y de esta forma podemos llegar a intentar buscarlo dónde estaría esa zona e intentar ir al campo y encontrar un fragmento de este meteorito, que es muy difícil de encontrar porque suele ser negro. En esta imagen hay una de estos objetos, es un meteorito, otras son muchas piedras diferentes, y hagan la experiencia, pongan pausa en el video e intenten encontrar cuál de todas estas piedras es el meteorito. Este tipo de piedras es lo que nos vamos a encontrar cuando vamos a buscar ese meteorito. Aquí es fácil de diferenciar cosas que se comen, como esta, o como una almendra, o como una pasa de uva, o como un damasco seco, pero hay otros que son bastante más difíciles de diferenciar respecto a un meteorito. Hay uno solo que es meteorito, pongan la pausa e intenten encontrarlo, y yo ahora les voy a mostrar cuál es el objeto. Aquí tenemos entonces cuáles son las diferentes piedras y los diferentes meteoritos. Voy a hacer un cambio para que vean dónde está el meteorito, que es este de aquí. Por lo tanto, no es fácil de encontrar una de estas piedras en un campo, por ejemplo, en un olivar, que fue uno de los casos que tuvimos que buscar aquí cerca de Granada. ¿Cuánto de este material entra a la atmósfera de la Tierra? Se estima entonces que la masa total que entra a la atmósfera de la Tierra es del orden de 37.000 a 78.000 toneladas por año. Esos son entre 100 y 200 toneladas por día. La mayoría de estas partículas son microscópicas. 200 toneladas por día, esos son unos 20 coches, unos 100 coches, porque a 2 toneladas por auto, ¿no? Por coche. Unos 100 coches por día. Haciendo una extrapolación a todo el área de la Tierra, se estima entonces que unos 18.000 a 48.000 de estos objetos mayores que unos 10 gramos entran por día. Eso es que entre 50 y 230 meteoroides por día. Pero siempre serían particulitas muy pequeñitas que casi ni las vemos. Entonces solamente vemos las que son bastante más grandes. ¿Qué pasa cuando entra? Aquí tenemos un gráfico de lo que sucedió con Chelyabinsk. A medida que entra el objeto a unos 40 kilómetros de altura, recién lo único que se ve es una especie de humo, ¿no? Que va atrás del objeto. Acuérdense que la atmósfera es hasta unos 80-100 kilómetros de altura, entonces ahí es cuando comienza a interaccionar el objeto con la atmósfera, empieza a haber fricción a unos 80 kilómetros de altura. Cuando ya está a 40 kilómetros de altura, va a unas 60 veces la velocidad del sonido. A unos 30 kilómetros de altura es cuando el objeto se hace más brillante y podemos ver su luz. A unos 25 kilómetros de altura ya se empieza a romper en fragmentos, y a unos 20 kilómetros de altura, algunos de esos fragmentos ya empiezan a caer en forma vertical, y el fragmento más grande es el que termina en la dirección final de esa trayectoria. Mientras tanto, los fragmentos más pequeñitos caen en lo que se llama una elipse de caída,
que es la zona donde vamos a ir a buscar esos meteoritos. Toda esa zona, esa elipse de caída, es la zona más probable para encontrarlos y, por supuesto, el objeto más grande va a terminar cayendo al final de esta trayectoria. Esto vale para más o menos todas las caídas. En este caso particular es el objeto de Chelyabinsk. ¿Cómo entra uno de estos objetos a la Tierra? ¿Están calientes o fríos cuando llegan al suelo? Esa es siempre una pregunta, quizás en las películas vemos que ese objeto siempre cae, sale humo y está brillante, y en realidad no es tan así. Los micrometeoritos, los que son mayores, los que tienen tamaños mayores que 30 micrómetros, son calentados entre 400 y 2800 grados centígrados, dependiendo de la velocidad. El ángulo de entrada, el tamaño y la densidad, más que nada. Pero este pico de calor se experimenta a una altura entre 85 y 90 kilómetros de alto. Y a medida que va entrando se va enfriando. La temperatura a 5 kilómetros, 5.000 metros de altura es bastante fría, entonces se va enfriando a medida que va entrando. En los meteoritos rocosos, la zona afectada térmicamente es de unos milímetros de profundidad. Entonces, el objeto entra, se produce muchísima fricción, pero si es rocoso, solamente algunos pocos milímetros de esa cobertura es afectada térmicamente. Porque se calienta mucho, pero a su vez está en un ambiente muy frío. Entonces, el interior de ese meteorito está completamente resguardado de la temperatura, no se calienta. En cambio, los meteoritos metálicos, ferrosos, que conducen mejor el calor, la estructura metálica puede ser afectada hasta 1 centímetro de profundidad. Pero si tienen en cuenta que los meteoritos metálicos, algunos son del tamaño de un coche, que se haya afectado 1 centímetro de la superficie es prácticamente muy poquito. El interior está completamente como si no hubiese pasado nada. Durante la entrada se produce lo que se llama ablación y se producen los llamados regmagliptos en los asteroides metálicos. Es este efecto que se ve en la superficie de los metálicos y son marcas del tamaño más o menos de un dedo pulgar. Es como si alguien le va apretando, como si fuese plastilina y va apretando la superficie y la moldea en la superficie de los metálicos. Probablemente son formados por los vórtices de gas caliente que van ahí. Entonces, si encuentran un objeto que tenga estas características en la superficie y es metálico, probablemente es un meteorito. Pero recuerden que son solamente el 5% de las caídas. Aquí vamos a dejarlo en la primera parte de este video y vamos a continuar en la segunda parte donde vamos a contar muchas más. Si les gustó este video, compartan, denle al like y suscríbanse al canal. Hasta luego.